Capítulo 6. La sucesión adelantada. Batallas en el aire. Esa es la humildad de la jefa de gobierno que tenemos, es del pueblo, gritó el taquero, un vendedor nato, parlanchín, cuyo verbo lo ha convertido en un personaje del centro histórico. El vendedor suele instalar su puesto ambulante frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien lo ha visto por ahí sabe que es un buen orador, que hace chistes mientras ofrece su mercancía y que vende sus tacos, a los que llama el puro veneno, al doble de lo que usualmente se ofrecen en otros puntos de la ciudad. Cabe decir que son tacos bien servidos. Aquel 14 de noviembre del 2021, Claudia Sheinbaum cruzó la calle. El taquero la esperaba con las manos listas y la canasta abierta. El video, de solo unos segundos, fue considerado en algunos medios una de las primeras piezas de campaña de la jefa de gobierno, de las que intentan resaltar atributos para generar una conversación. Y se habló de que fue fabricada en busca de ofrecer una imagen cercana a la cotidiana del presidente López Obrador. Eso fue totalmente auténtico. El vendedor me llamó: jefa, véngase a comer. Y fue así. No creas que fue algo ensayado, lo de ir a comer tacos, de las que intentan resaltar atributos para generar una conversación. Y se habló de que fue fabricada en busca de ofrecer una imagen cercana a la cotidiana del presidente López Obrador. Eso fue totalmente auténtico. El vendedor me llamó: jefa, véngase a comer. Y fue así. No creas que fue algo ensayado lo de ir a comer tacos. Igual ahora que fui a Quintana Roo, estábamos comiendo una torta ahí, con Mara. Les ama la gobernadora, explicó Sheinbaum a mediados de 2022. Más allá del episodio de los tacos, lo cierto es que la sucesión adelantada obligó a los aspirantes a la candidatura a apretar el paso en las volátiles redes sociales, espacio donde ahora se libran también las batallas políticas, con el fin de aumentar su conocimiento entre la población. El arranque de las encuestas. Las primeras mediciones, ya con sentido de campaña, habían llegado en 2021, luego del famoso calificativo con el cual el presidente López Obrador dio el banderazo de salida sucesorio. Las mediciones se concentraron entonces en 3 perfiles: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon y Ricardo Monreal Ávila, quien, sin haber sido mencionado por el presidente, se incluiría por cuenta propia en la lista, como más tarde se descartaría a sí mismo para jugársela con el presidente, lo que sea que ello signifique. Desde un principio, la medición del Financiero, a cargo de Alejandro Moreno, registró a la jefa de gobierno como la preferida por el universo encuestado. En esa medición, no sobra decir, una eventual coalición opositora nunca ha estado a menos de 15 puntos de distancia. La opinión favorable de los electores, en agosto de 2021, se distribuía 55 para Claudia Sheinbaum, 38 para Marcelo Ebrard y 20 para Ricardo Monreal Ávila. En lo correspondiente a la publicada por El Universal y levantada por Buendía y Márquez, diciembre de 2021, 1 de cada 3 entrevistados tenía una opinión favorable del canciller y de la jefa de gobierno, 33 y 32 respectivamente. El saldo resultaba positivo para la jefa de gobierno, pues tenía menos negativos que el canciller. Cabe señalar que también era menos conocida, aunque entre los morenistas tenía una alta empatía, 27 contra 17. Reforma lo hizo también, y el 1 de septiembre de 2021 tituló: Despuntan Sheinbaum y Ebrard rumbo a 24. Para situar a la jefa de gobierno con una opinión muy buena, del 28%, por 21 del canciller y 8 del senador zacatecano. La más fotografiada. Si las encuestas son la captura de un instante, la más fotografiada es Claudia Sheinbaum. Sí, se sabe que las encuestas son una fotografía de un momento determinado y que en la muestra y metodología están los detalles. Sabemos también que el presidente López Obrador decidió que él anunciaría, encauzaría y participaría en una encuesta que defina, en teoría, qué candidata o candidato, denominados por él mismo como corcholatas, será el favorecido o la favorecida. En la revisión de las encuestas públicas de CNI, Rubrum, Reforma, El Universal, El Financiero, Encol y de las Heras, Demotecnia, el saldo es favorable para Sheinbaum. La favorecen los atributos de cercanía con la gente y con el presidente, además de situarse como la mejor posicionada en uno de los mantras del obradorismo, la honestidad. Por ejemplo, la medición realizada por la casa encuestadora de las Heras Demotecnia, a cargo de Rodrigo Galván, nos muestra que Sheinbaum gana en casi todos los reactivos, a saber, cercanía con la gente, honestidad, más probabilidades de cumplir promesas de campaña
Impulsaría más el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Opinión positiva. Estaría más dispuesto a votar en la siguiente elección. Prefiere que sea candidata a la presidencia por Morena. Sería la mejor candidata. Los encuestados únicamente consideraron que Marcelo Ebrard conoce más el país, lo cual tal vez explique la necesidad de las giras de fines de semana que Sheinbaum realizó por distintas ciudades del país. La misma desventaja refleja la encuesta de octubre de 2022, a cargo de Consulta Mitofsky, donde el porcentaje de personas que considera que Sheinbaum conoce el país llega a 22 puntos por 29 de Ebrard. En el resto de las mediciones de 2022 hasta los primeros meses de 2023 mantiene una consistencia en cuanto a atributos: posibilidad de triunfo, cercanía, simpatía entre militantes morenistas e identificación con AMLO. En lenguaje de encuesta, estadísticamente no tiene forma de perder. Probabilísticamente podría hacerlo. La presidenta que anticipan las encuestas. Pocas veces se habían realizado y publicado tantos estudios demoscópicos relacionados con un proceso electoral presidencial en México. Más sorprendente aún es que las encuestas empezaron a aplicarse más de 2 años antes de las votaciones de 2024. Edmundo Crespo Ruiz, especialista en estadística de Metrix MX, explica que las encuestas, más que analizar a los aspirantes presidenciales, han dado una lectura de los votantes mexicanos de cara a la elección del 2024. Para desventura de las oposiciones, es muy claro lo que dicen las encuestas. En efecto, en prácticamente todas se reportan claras ventajas del partido en el poder, Morena, junto con sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde. ¿La oposición no gana ni con alianza? Morena no pierde en ningún escenario que incluya a los partidos de oposición unidos. Algunos sostienen que las oposiciones se prepararán ya para 2030. ¿Está decidida la elección presidencial? Ante este panorama, luce poco probable, mas no improbable, una derrota del candidato morenista a la presidencia en 2024. De ahí la importancia de medir lo que pasa en la elección interna de ese partido. Economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, formado como encuestador en el diario regiomontano El Norte, hermano mayor del Reforma, Crespo Ruiz tiene la impresión de que a veces pareciera que estamos ante una contienda entre encuestadores, más que entre los aspirantes mismos. Alguien dijo que a veces piensa que el único objetivo de las elecciones es saber si las encuestas tenían razón o fallaron. Es chiste, parezca lo que parezca, pero recientemente en la elección de gobernadora del Estado de México, la opinión pública se interesó menos en los resultados que dio la autoridad electoral que en juzgar a las casas encuestadoras. Edmundo Crespo, quien fue responsable de todos los estudios de opinión pública del norte entre junio de 2003 y noviembre de 2017, no tiene duda acerca de que la carrera de las corcholatas ha sido una competencia entre dos opciones. En la disputa por la candidatura de la Cuarta Transformación solo tienen posibilidades 2 contendientes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Se registraron 6 personas, pero 4, según las estadísticas conocidas, simple y sencillamente son actores secundarios. La pasarela de encuestas empezó hace 1 año o año y medio, ¿no es así? Prácticamente desde el arranque del sexenio se hicieron muchos careos entre aspirantes de diferentes partidos y se enlistó en diversas encuestas por muchos meses a políticos de Morena y de otros institutos políticos, preguntando a quién preferían de presidente. Pero la contienda que en realidad vale, la diseñada para definir al aspirante del partido del presidente López Obrador, se comenzó a medir a principios de 2022. Las encuestas en los medios. Para su análisis, el experto no toma en cuenta todas las encuestas que circulan, muchas de ellas desconocidas o nacidas para la ocasión, sino que se centra en las publicaciones en medios nacionales e internacionales. Este es el panorama general de la demoscopía actual en México, visto por el especialista. Desde abril de 2021, El Financiero publica una encuesta mensual, elaborada por Alejandro Moreno. En los primeros 2 estudios, Claudia superó por 8 puntos a Marcelo. En junio, el entonces canciller tomó la punta aventajando por 3 puntos. Esa es la única ocasión que estuvo de líder. Desde entonces, solo en octubre se reportó un empate. Pero a partir de ahí, la exjefa de gobierno ha ampliado la ventaja llegando a 16 puntos en la encuesta publicada la primera semana de mayo de 2023. Buendía y Márquez publicó en el Universal en agosto de 2022 que Marcelo estaba a solo 3 puntos de Claudia en votación efectiva, algo similar a lo que difundió El Financiero ese mes.
En sus siguientes publicaciones, en noviembre de 2022 y marzo y mayo de 2023, la ventaja de Sheinbaum se amplió hasta los 13 puntos. ¿Cómo interpretas que Marcelo haya cerrado la diferencia e incluso empatado, pero después haya vuelto a estar lejos de la líder, Claudia? La exjefa de gobierno superó sus crisis. Así de simple. Pese a las fuertes crisis que enfrentó Claudia en la Ciudad de México, como los accidentes en el metro capitalino, el voto reflejado en las encuestas con respecto a sus adversarios no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado. Funcionó su control de daños. ¿Todas las encuestas dicen eso? Sí. En lugar de irse cerrando la contienda, pareciera estar más amplia a favor de Sheinbaum. Así lo reportan también los números de las encuestas del Economista, realizadas por Consulta Mitofsky de Roy Campos. En octubre de 2022, Claudia estaba 2.9 puntos arriba de Marcelo. En diciembre se cerró muy ligeramente a 2.6 y a partir de ahí se ha ampliado hasta llegar en junio de 2023 a una ventaja de 11.6. En este estudio, si se está cerrando la contienda por la segunda posición, Adán Augusto López está ya solo a 4.5 puntos de Brad. Conste, según la consignado por El Economista en su encuesta más reciente. Y Reforma ha publicado solo 3 encuestas de la contienda interna de Morena en los últimos 12 meses. En mayo de 2022, la experta Lorena Becerra reportó una ventaja de 7 puntos de Claudia sobre Brad, pero solo entre simpatizantes de Morena. En diciembre, una ventaja de 6 puntos en población general, y en mayo pasado esa diferencia se redujo ligeramente a 5 puntos. Pareciera que en estos 12 meses no pasó nada. Aunque los simpatizantes de ambos a lo mejor argumentarían que siguen en la punta y a la misma distancia. Eso ya es ganancia para ambas partes. El tracking diario y la encuesta de encuestas. Desde noviembre de este 2023, El Heraldo de México publica mensualmente la encuesta realizada por Poligrama. En su primera publicación, Claudia aventajaba a Brad por casi 10 puntos, 28.5% contra 18.7%. Prácticamente se ha mantenido esa distancia en los 7 levantamientos del Heraldo. Lo que sí ha sucedido es que Adán ha cortado la diferencia con el ex canciller de 5.9 a solo 3.3, en la publicada el 5 de junio de 2023. Zona de Prensa Noticias. Es el único medio que realiza, desde marzo de 2022, un tracking diario de las contiendas internas de los partidos y alianzas. En el tracking diario, realizado por Metrix MX, consistentemente Claudia ha estado arriba de Marcelo, aunque la diferencia se ha llegado a cerrar a poco más de un punto, como sucedió en noviembre de 2022, pero después se amplió y este año se ha movido entre 6 y 10 puntos, ella arriba en todas las mediciones. Adicionalmente, SDP Noticias hace una recopilación de las encuestas publicadas en los medios sobre la contienda interna de Morena, a la que ha llamado la encuesta de encuestas, que es una recopilación sencilla de lo más relevante en la materia. Desde septiembre de 2022 se difunde la encuesta de encuestas, que considera los estudios de 8 medios de comunicación: El Universal, Reforma, El Financiero, El Heraldo, El Economista, SDP Noticias y los diarios españoles El País de Madrid y La Vanguardia de Barcelona. En el promedio de todos los estudios mencionados, la ventaja de Claudia sobre Marcelo se ha duplicado. Pasó de 7.4 puntos en la primera publicación, en septiembre de 2022, a 15 puntos en la segunda semana de junio de 2023. Los periódicos españoles, también considerados en la encuesta de encuestas, han dado una ventaja muy amplia a Claudia. El País, que publica las encuestas de Encol, reportaba hace un año una ventaja de 9 puntos de Claudia sobre Brad en la votación efectiva. En mayo de 2022 ya estaba 18 puntos arriba la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. El periódico La Vanguardia también pone muy lejos a Sheinbaum. En mayo de 2022 reportaba una ventaja de casi 2-1, al registrar 36 y 19%. Y el mes previo la diferencia era de 10 puntos, 30% contra 20%. Según las encuestas, ¿ya tenemos presidenta? Crespo Ruiz responde con cautela. Por estos resultados pareciera que todo está definido y Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena y posiblemente la primera presidenta de México. Pero hacia adelante hay aún una campaña interna de poco más de 2 meses para elegir mediante encuestas al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que será el candidato de la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde a la presidencia de México el próximo año. ¿Pueden cambiar las cosas? No es lo más probable, pero para responder habría que saber con exactitud quién hará la encuesta de Morena y qué preguntará, con qué diseño muestral, etc.
Pero, por lo pronto, las encuestas hablan de una presidenta. Si las elecciones fueran hoy, así sería. De Claudia Sheinbaum y su estrategia fuera del gobierno de la Ciudad de México dependerá mantener su liderato. Ha empezado la recta final de la carrera y ella llega con ventaja, que no es definitiva, pero es mejor llegar al sprint adelante que desde atrás. En busca de electores en las redes. La construcción de precandidatos comenzó con el sexenio. El primero en iniciar fue Marcelo Ebrard, pues desde que asumió como secretario de Relaciones Exteriores su comunicación estuvo orientada a construir un personaje en campaña. En la contienda interna, Ebrard ha sido el más insistente en la necesidad de contar con un piso parejo, aunque en rigor lleva ventaja desde el principio, pues es aspirante a la presidencia al menos desde 2011. En las redes sociales, Ebrard marcó la pauta en el tono y manera para colocar contenidos, con su incursión en TikTok, el destino inevitable de la comunicación política y de masas, dado que es la que más conversación genera entre los interesados y consumidores de información política. Ebrard intentó subirse a los trens y llegó a pedir al presidente Evo Morales que bailara frente a la cámara para llevarlo a la red. Apostando a la viralización, Ebrard disputaba un público lejano y desencantado de la política, la generación Z. Sumado a la lista de aspirantes tras ser designado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández reactivó las cuentas con carácter oficial desde 2022 y comenzó a colocar mensajes con tono de propaganda, más que de campaña. Por su parte, y con un corte más tradicional en cuanto a las redes utilizadas como Meta y Twitter, Claudia Sheinbaum buscó hacer crecer la comunidad que consume contenidos, en busca de un lugar en la oferta de comunicación política. En el camino, los aspirantes y la aspirante a la candidatura de Morena tuvieron que aprender o reaprender que las estrategias de comunicación derivan en tácticas que no siempre nacen acabadas o destinadas al éxito. Todas requieren de ajustes sobre la marcha, que generalmente son precedidas por grupos de enfoque, paneles, encuestas e incluso etnografías para encontrar qué, cómo y en qué tono quiere el público consumir lo que los políticos disponen. Entre los vaivenes de los recientes 2 años, las redes sociales de la jefa de gobierno han implementado lo que se advierte son estrategias, en plural, pues no han mantenido una línea editorial, gráfica ni discursiva. Los ajustes son evidentes. Hacia mediados de 2022, Sheinbaum admitía: sí, ha cambiado mucho mi comunicación, las redes sociales no son fáciles de administrar. Entonces sí, tiene que haber consistencia. A veces ser excesivo en ciertas cosas no necesariamente te ayuda a comunicar. En esa charla, Sheinbaum puso en la mesa un punto en su contra en las redes sociales, aunque es una definición que rechazan personas que la han conocido en distintas etapas de su vida. En general, soy una persona introvertida. Esa es una de las dificultades a la hora de hacer su juego en las redes sociales, porque la gente quiere conocer, aparte de lo que haces como servidor público, a la persona. Y además cada plataforma tiene su lógica, su público. Lo importante es la autenticidad. Cuando empiezas a actuar algo que no es, pues la gente se da cuenta de inmediato. Para el tercio final de 2021 quedaba atrás la parte más complicada de la pandemia, y llegaron algunos, no muchos, videos en trayectos rumbo a diversas alcaldías. En una pieza de noviembre de 2021, se observa a Sheinbaum junto al cauce de Ejidos de San Pedro, un canal cuya obra corrió a cargo del sistema de aguas de la Ciudad de México, pero dicho formato no tuvo réplicas. La transición fue lenta, pero notoria, en el tono y en la producción de los materiales, queriendo mostrar una Claudia activa, capaz, cada vez más cercana principalmente a los usuarios de Meta, entre los 25 y 40 años, que consumen información mediante video. Comenzó pues esta ruta de el político haciendo cosas, poniéndose la vacuna, contándonos más del aspecto personal, lo poco visto, los anhelos. Tuvo también un giro hacia lo colorido en la portada de cada red social, con feeds que dejaron atrás el guinda que remite el partido y llevando una paleta de color variopinta. En noviembre de 2021, Sheinbaum apareció en la portada de El País semanal. El tono de las imágenes y textos fue pulcro, en postura rígida, rostro serio, sentada y postura 3/4. La luz le da un tono de encierro. En otra imagen, sin mirar a la cámara, corre un poco la blanca cortina que hace suponer observa la calle. Son imágenes de alguien que busca qué comunicar, que tenga sentido de utilidad para el clima de transformación que se vive. Pero la evolución más marcada en el caso de la jefa de gobierno llegó en 2022. Comenzó el año de manera institucional, pero tuvo que adecuar, puesto que la misma comunicación del presidente lo hizo al enunciar con mayor frecuencia a las corcholatas en las conferencias matutinas. Pregunté a un consultor, experto en redes sociales,
sobre el sentido de la entrevista en el país, dado su reducido número de lectores. Sí, es círculo rojo, una suerte de punto de partida para generar contenidos. No se ofrece la pieza en sí, sino la cantidad de piezas que se desprenden de la misma y que sí son controladas por los equipos de campaña. De una pieza publicada puedes dar línea a los repetidores en Twitter, a las cuñas en radio, hacer post en Facebook resaltando los atributos que se intenta colocar. Es una suerte de pretexto objetivo. Con el correr del tiempo vino también el cambio en la imagen personal de Sheinbaum. El cambio de peinado, cabello lacio y coleta. No fue el único. Cambió también el marco referencial de cercanía y de masas que comenzaron a imprimir a los contenidos. Y luego, de todo un poco. Recibir a personajes en la oficina, traslados en moto, videos para abordar temas de coyuntura, mítines en respaldo de la fallida reforma eléctrica, donde fue la principal oradora. También surgieron piezas donde aparecía rodeada de niños o abrazaba a adultos mayores, entre otras cuestiones de color. En junio de 2022, la jefa de gobierno dio positivo a COVID, lo cual implicó que pasara unos días en casa para recuperarse. Hacia el final de su convalecencia, transmitió en vivo, en Meta, algunos aspectos de su casa, un departamento que sus cercanos describen como más que pequeño. Allende del departamento, Sheinbaum fue profusa en utilizar el adjetivo pequeño para describir a la audiencia el espacio que renta desde hace 5 años. Recurro al mismo experto en el análisis del recorrido de la comunicación de Sheinbaum. Hay cosas que la imagen misma te debe decir. López Obrador no tiene que decir, estoy en la zona más pobre de Oaxaca, en los Coatlanes, con un hombre pobre, voy a pie y sin seguridad. La imagen es más poderosa, la vista no engaña. Si tienes que explicar la pieza, entonces no es efectiva. Liderazgo e institucionalidad. Rumbo a su cuarto informe de gobierno, la comunicación de Sheinbaum regresó al tono institucional, sin dejar de lado contenidos familiares o de juventud, pero ganó en foco la presencia de simpatizantes y ciudadanos, políticos, gestiones propias de la ciudad con un componente que quedó de manifiesto. Claudia Sheinbaum como protagonista del relato que intenta llevar a las redes. El destape fue evidente desde un tono que la situaba como quien puede dar continuidad a la 4T. Hay una Claudia saludando, mano arriba, observada con lozanía por parte de los funcionarios asistentes, quienes baten palmas y regalan sonrisas. La gente se arremolina en torno a ella. Hay flores, carteles con consignas de apoyo y gratitud, funcionarios de partido y la perspectiva de lo masivo. Cada evento tiene la instrucción de, al finalizar, dar la espalda a los asistentes y tomar la foto para que se aprecie el aforo. Los masivos. Una forma de intentar colonizar otros públicos y audiencias fue implementada con la publicidad y difusión de los conciertos masivos a celebrarse en el Zócalo capitalino. Con la sombra del COVID cada vez más tenue, millones de capitalinos están aún en la expectativa de tomar las plazas nuevamente, sea porque el entretenimiento gratuito paga buenos dividendos o bien porque se trata de una forma de recuperación y disfrute del espacio público. Los conciertos en el Zócalo se volvieron eventos lo mismo celebrados que denostados. En la citada transmisión desde el pequeño departamento, un usuario comentó: «Traigan a Manu Chao». La jefa de gobierno atajó: «No me lo van a creer, pero lo estamos buscando». La expectativa del artista que llegara hasta la Plaza de la Constitución tuvo su punto más alto en abril de 2023, cuando mediante un video posteado en redes anunció que sería la cantante española Rosalía, quien daría un concierto el 28 de abril. «Jefa, te hablan por teléfono». Sheinbaum toma el celular mientras suena una canción de la citada artista. «¡Rosalía!». La funcionaria que acompaña y la jefa de gobierno cierran el video con una gesticulación que alude a la canción Motomami. Para 2023 se multiplican los eventos de Sheinbaum que son llevados a las redes. Los gobernadores, los recibimientos en los estados, la pasarela por su oficina de la jefa de gobierno, una lista variopinta que va del gobernador de San Luis Potosí al intelectual Armando Bartra. Las canciones favoritas, los abrazos, los pilares, los secretarios. Una vez más, el personaje central es Claudia Sheinbaum y se advierte la intención de situarla como una líder política con arrastre entre las masas. Desarrollo con bienestar. Claro que se puede. Hay una línea de coherencia entre la joven que sostuvo un cartel de protesta con la leyenda Fair Trade and Democracy Now! Durante la visita de Carlos Salinas de Gortari a la Universidad de Stanford en 1991,
y Claudia Sheinbaum como gobernante de una de las ciudades más grandes del mundo. Más de 30 años después del episodio en Estados Unidos, cuando era estudiante en el foro La Ciudad y la Transformación con empresarios, Sheinbaum se refirió, sin aludir a la protesta en la que participó, a sus motivos profundos. No podemos pensar cómo fue el Tratado de Libre Comercio en 1994, que lo único que interesa es la inversión per se o el crecimiento del PIB. El gran reto es que estas inversiones tengan una redistribución geográfica y generen bienestar. La oportunidad que tenemos no solamente es de aprovechar en términos de inversión, sino que sean empleos dignos, que representen salarios dignos y que esta inversión también represente una esperanza de vida mejor. Claudia Sheinbaum forma parte de un movimiento que llegó al gobierno en medio de amenazas mediáticas que auguraban el fracaso. La pérdida de empleos, la huida de las inversiones, la devaluación. Ninguna de las apocalípticas advertencias se hizo realidad, y los odiadores de la llamada 4T optaron entonces por acomodar su relato. Mucho tiempo sostuvieron que una moneda fuerte era signo de estabilidad y buen manejo de la economía. Ahora, el superpeso es sinónimo de fracaso. Si durante décadas impusieron el mito neoliberal de que aumentar el salario mínimo conduciría a una inflación imparable, ahora dicen que los incrementos al minisalario durante el sexenio tienen un impacto marginal. Tras el anuncio del incremento de diciembre de 2022, Sheinbaum sintetizó: cuando el presidente López Obrador llegó al gobierno, el salario mínimo era de 88.15 pesos. A partir de enero de 2023 será de 207. En más de 40 años, ningún otro presidente había incrementado tanto el salario mínimo. A mediados de febrero de 2023, Sheinbaum publicó un tuit que podría sintetizar su pensamiento económico. Aún no encuentran explicación los teóricos del ayer de la realidad de hoy. Se llama economía moral. Subió el salario mínimo y se crea bienestar, se controla la inflación, el peso fuerte y hay desarrollo económico. ¡Claro que se puede! En un país en el cual la devaluación del peso ha sido, para generaciones enteras, anuncio de bolsillos vacíos, Sheinbaum subraya el hecho de que contar con un peso fuerte resultara incomprensible para los teóricos del ayer, atados al mito neoliberal de que un gobierno que califican de populista, surgido de la lucha política de la izquierda, tenga buenos números y una macroeconomía estable. El superpeso ha sido una realidad durante el gobierno de López Obrador. Es la moneda que más se ha revaluado en el mundo. No es una cosa menor si se considera que para los estudiosos del tema, por ejemplo, Enrique Feas, del derechista Real Instituto Elcano de España, una moneda es siempre en última instancia el reflejo de la confianza en el futuro del país emisor. ¿No se cumplieron los malos augurios? ¿Hay confianza en el futuro económico de México, como indican calificadoras y organismos internacionales? Para un sector de los críticos, eso carece de importancia. Una portada del diario Reforma, en junio de 2023, informaba que el peso está tan fuerte que en los últimos 11 meses se ha apreciado un 17%. Y añadía pronósticos que lo ubicaban a un nivel increíblemente bajo en nuestra época, 15.4 por dólar. Empeñados en mantener el relato de un gobierno fallido, los editores de Reforma sostenían que el peso fuerte era un golpe al sector exportador. Si durante décadas consideraron que la moneda es un instrumento para la protección de las libertades civiles, como sostuvo Thorsten Polet, en un artículo del ultraderechista Instituto Mises, hoy el peso fuerte es, para ellos, otro signo del desastre populista. La fortaleza del peso es solo un reflejo de un sistema económico transformado para bien que respeta las libertades de los inversionistas, pero que exige que la buena marcha de los negocios se traduzca en oportunidades de bienestar para todos, sostiene un empresario que se ha acercado a la 4T. En su habitual conferencia de prensa el 9 de mayo de 2023, en respuesta a las críticas a la gestión económica de la 4T, Claudia Sheinbaum expuso algunas líneas sobre la marcha de la economía del país. De entrada, dijo que en el plano internacional hay un reconocimiento al buen manejo de las finanzas públicas. Muchísimos países se endeudaron durante la pandemia. Y hubo presión para que el presidente López Obrador lo hiciera. Pero él planteó que no debería de haber deuda, que lo que había que ver no era el momento, ese momento, sino posterior. Hoy tenemos la mayor inversión extranjera directa,
Las exportaciones a Estados Unidos son de las más altas que ha habido, si no es que las más altas que ha habido históricamente. Un peso fortalecido es una de las monedas más fuertes de todo el mundo. No hay aumento respecto a lo que corresponde al PIB de la deuda. La economía creció el primer trimestre más de lo que se esperaba que iba a crecer, y al mismo tiempo hay mucho impulso de la economía desde abajo. Contra el mito neoliberal de crear riqueza para luego distribuirla, sostuvo. Es una visión distinta. Antes se pensaba que toda la economía tenía que crecer de arriba para abajo, y aquí hay un impulso al mercado interno, y además el beneficio de la economía de las familias, de la economía popular. Entonces, es un proyecto distinto que al mismo tiempo representa una disciplina fiscal muy importante que ha tenido el gobierno de México. En el foro La Ciudad y la Transformación, realizado en marzo de 2023, Sheinbaum sostuvo un diálogo con la presidenta de Promotora Empresarial de Occidente, Altagracia Gómez Sierra, la presidenta de Danone Latinoamérica, Silvia Dávila Kramerman, y el CEO de Grupo Danos, Salvador Daniel Cavazaga. Ahí se refirió al original Tratado de Libre Comercio, con las frases citadas al principio de este apartado, y abordó también el nearshoring, la estrategia de las grandes empresas globales que buscan mover sus operaciones para estar más cerca de su destino final. La inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos por la cercanía del mercado, tiene grandes retos que tienen que ver con el bienestar. Si todos vemos por el interés de la gente, del pueblo, de las mejores condiciones y esperanza de vida, particularmente de las y los jóvenes, entonces realmente esta oportunidad que se está generando por la geopolítica mundial va a tener un futuro muy promisorio para el país. Claudia Sheinbaum, afirma otro hombre de negocios que la ha tratado con frecuencia, sostiene una relación bastante cordial con el sector empresarial, a partir de la idea de que el gobierno debe apoyar los proyectos de inversión para generar empleo y bienestar, pero condicionados, sin perder rentabilidad, a que sean parte de la solución y no del problema, con relación a la crisis ambiental que afecta a todo el planeta y que desde luego se manifiesta en México. Por su formación y su historia, Sheinbaum se ha referido con frecuencia a la necesidad de contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y la adaptación a sequías y otras consecuencias del cambio climático. En sus discursos ha reiterado que ella, como política y científica, objetivamente piensa que un mundo mejor es posible. En ese tenor, ofreció una conferencia en la Cumbre de Ciudades de las Américas, celebrada en Denver, Estados Unidos, abril de 2023. En la cual expresó que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano, ojo, dije desarrollo y no crecimiento económico, la justicia social y ambiental siempre van de la mano. La paz y el desarrollo libre de carbón se construye con desarrollo científico y técnico, pero sin olvidar nunca la ampliación y la garantía de los derechos sociales y humanos. Siguió Claudia Sheinbaum, en cuya hoja de vida, pletórica de distinciones y aportes científicos frente a problemas concretos, ocupa lugares especiales su trabajo, con un grupo de científicos, en un grupo encabezado por el notable químico Mario Molina, así como que formó parte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007. Es el más alto reconocimiento de una robusta lista que da cuenta de sus aportaciones en temas de energía, medio ambiente y desarrollo económico. En el listado figuran también el premio a la mejor ponencia en el Congreso Nacional de Ahorro de Energía 1992, el premio Jesús Silva Herzog del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 1995, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM 2011. Con esas credenciales, plantea al sector privado la necesidad de promover el desarrollo, no solo el crecimiento, y de dar un lugar prioritario a las políticas ambientales. Si se entiende lo anterior, asegura el empresario antecitado, se explica por qué Sheinbaum prefiere, en sus relaciones con la clase empresarial, poner el acento en las coincidencias con los inversionistas y no en las diferencias. Sin dejar de ser una mujer política de izquierda, ella ha logrado tener buenas relaciones con figuras del empresariado, como Carlos Slim, de América Móvil, Armando Garza Sada, de Alfa, Daniel Servitje, de Bimbo, Emilio Azcárraga, de Televisa, Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial y muchos otros.
El entendimiento de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial viene también de su primera experiencia de gobierno como secretaria de Medio Ambiente de López Obrador en el entonces Distrito Federal. En esa etapa, mantuvo una fluida colaboración con Marinela Servitje para mejorar el bosque de Chapultepec, un proyecto que no ha abandonado y que como jefa de gobierno continuó con el apoyo del Fideicomiso Probosque, en el que participan personas como Sharon Fastlicht, Antonio del Valle Perochena, Alejandro Soberón y Alberto Torrado. Una nota del diario El Economista que glosó la participación de Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Promotora Empresarial de Occidente, Minsa, Dina, Almer, Mercader Financial, en el foro mencionado al principio de este apartado. Da una idea de cómo mira el sector empresarial a Sheinbaum. El sector empresarial reconoció a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por implementar un modelo de justicia social, el cual puede ser replicado en todo el país por medio de acciones puntuales, liderazgo de un proyecto a largo plazo, apoyos financieros a la población, preparación de jóvenes, así como generación de infraestructura, conectividad y desarrollo de tecnología, mayor seguridad y mejor movilidad. Altagracia Gómez Sierra habló de la posibilidad de extender ese modelo a todo el país. Y si tú ves esos 4 pilares, son los 4 pilares en los que la jefa de gobierno ha basado su administración en la Ciudad de México. Y eso lo hace ser muy importante, porque se puede replicar a nivel nacional, y eso se puede hacer de formas bastante rápidas, otra vez, si se buscan acuerdos intersectoriales, no solo con los grandes empresarios, con la academia desde luego, con temas de producto y consumo.